Hola amigos, ¿cómo están ustedes? En el programa de hoy vamos a hablar un poco de la responsabilidad civil, específicamente referido a la medicina estética, porque en esta semana muchos me han pedido que hablara del caso que está en todas las redes sociales y los medios de comunicación, conocido como el caso Lotoki, pero la realidad es que sería muy poco responsable que hablemos de él sin conocer el expediente. Entonces, ¿qué hemos decidido? Hacer un programa donde damos algunas herramientas para entender de qué se trata esto, cómo debemos actuar y cuál sería la responsabilidad en el obrar que debemos tener los profesionales y también aquellos que nos sometemos a estos tratamientos. Nuestra legislación establece dos tipos de responsabilidad, la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Nosotros vamos a hablar fundamentalmente de la responsabilidad civil, pero dado el tenor de lo que estamos hablando, también es claro que alguien puede incurrir en responsabilidad penal. De hecho, todo empieza generalmente por una denuncia de tipo penal. Al final del programa vamos a estar dando unas recomendaciones dirigidas a los profesionales no versados en el derecho o a estudiantes de derechos y también a las personas que tienen que someterse a estas prácticas. Ahora sí, entrando de lleno, nos desayunamos casi mensualmente de noticias de malas prácticas profesionales. Aquí en estos días tenemos dos casos resonantes. El de la señora que le han extirpado un riñón, que debían extirparle un riñón, pero se equivocaron y le quitaron el sano. No vamos a profundizar en eso, simplemente para marcar que existen ese tipo de malas prácticas. Y por el otro lado, el caso que es boom hoy en todos los medios, que es el de la famosa modelo Silvina Luna y el doctor ya muy famoso en las redes por su forma de ser, por la gente que se ha quejado, por la gente que le ha hecho denuncias ya desde hace unos cuantos años. Como vemos aquí, hay dos tipos de malas praxis médicas. Una de una persona que necesitaba una cirugía reparadora, que pretendía sanarla o ayudarla o paliar. Y por el otro lado, una que pretendía el embellecimiento. En general vamos a decir, coincidiendo con muy prestigiosa doctrina nacional, que existen dos tipos de cirugías que hay que prestar atención. La cirugía que pretende sanar, que pretende, como dijimos antes, reparar, las que vamos a llamar genéricamente reparadoras, y las cirugías estéticas que procuran el embellecimiento, mejorar algún defecto que la propia persona cree que tiene, es decir, por una cuestión de imagen. Desde ya que nuestra jurisprudencia ha tratado con más severidad a los profesionales que incurren en malas praxis cuando nos referimos a las cirugías estéticas. Tradicionalmente, y así lo ha receptado nuestro Código Civil y Comercial, se clasifican las obligaciones como de dar, en el artículo 746 y siguientes se encuentran, como las obligaciones de hacer, que están a partir del artículo 773 del Código Civil y Comercial, y en las obligaciones de no hacer, que están en el artículo 778. Específicamente, nosotros vamos a hablar de las obligaciones de hacer, porque es a las que se compromete un profesional, en este caso un profesional esteticista o cirujano plástico. El concepto nos lo brinda el artículo 173 del Código Civil y Comercial. Algunos discuten esta conceptualización, pero es la que rige. La obligación de hacer es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho en el tiempo, lugar y modo acordado por las partes. Esta es la definición. Pero hasta aquí no nos alcanza para determinar cabalmente cuál es la responsabilidad que va a tener en este caso el cirujano plástico. Y es que las obligaciones de hacer se subdividen tradicionalmente también
en obligaciones de resultado y en obligaciones de medios. En las obligaciones de resultado, el obligado se compromete a obtener un resultado concreto. Por ejemplo, transporte. Quiero viajar a Córdoba y el obligado se compromete a llevarme en el tiempo, en las condiciones de seguridad, las condiciones de confort que hemos pactado. Y claramente, si no se cumple esto, si no se da el resultado, no llegamos a Córdoba, hay responsabilidad. Mientras que en las obligaciones de medio, el obligado se compromete a hacer todo lo posible para obtener un buen resultado. Claro, notarán que en una se compromete a obtener el resultado y en estas de medio a hacer todo lo posible. Y es aquí donde encuadra la actividad profesional de los cirujanos plásticos. Abro un paréntesis para decirles que hay algunos fallos que han considerado a ciertas obligaciones de los cirujanos plásticos como de resultados. Volviendo al tema, cuando hablamos de responsabilidad en las obligaciones de medios, decimos que esta responsabilidad existe cuando se hizo todo lo posible, pero este hacer todo lo posible no es voluntarista. ¿Por qué? Porque hay que respetar las reglas del arte, los protocolos vigentes, los reglamentos vigentes. Hay que poner todos los medios acordes para lograr el mejor resultado posible. Es así que cuando no se daría esto, no se daría cuando existiera negligencia, es decir, falta de diligencia, cuando existiera impericia, no se conocieran o no se respetaran las reglas del arte, cuando existiera imprudencia, es decir, cuando alguien es muy temerario, cuando alguien no tiene límites, avanza y hace lo que cree que sabe, puede y debe hacer, no importando cómo llega al resultado. Y por supuesto, si no se cumplen las reglas, no se ponen los medios acordes, no se tienen en cuenta los deberes de cuidado, que tienen que ver con cualquier conducta que tenga que llevar adelante para evitar que un daño se cause. Esto es un deber de cuidado. En todo caso, siempre estaríamos hablando de una obligación general de cuidado, a diferencia de las obligaciones de resultado, donde hay una obligación de garantía. Aquí, la obligación implica que tenemos que dar lo mejor de nosotros, cumplir todas las reglas habidas y por haber, estar en condiciones de actuar, y bueno, no es lo que siempre ocurre, y aquí aparece la responsabilidad. Entonces, ¿qué van a tener que hacer los profesionales para liberarse de responsabilidad? En las obligaciones de resultado, el factor de atribución de responsabilidad es claramente objetivo. Entonces, solo podrán liberarse por culpa de la víctima o del casus, el caso fortuito y la fuerza mayor. Esto está claro en el artículo 1723, en el 792 in fine y en el artículo 774 inciso C del Código Civil y Comercial argentino. Pero ahora vamos a las obligaciones de medio. El factor de atribución es subjetivo, es decir, es la culpa. Entonces, tendrá que probar que se hizo todo. ¿Por qué digo tendrá que probar él? Porque aquí rige el artículo 1735, que de alguna manera establece las cargas probatorias dinámicas. Obviamente se va a liberar, al igual que en el factor de atribución objetivo, ¿no? Si obtiene el resultado esperado. Esa es la forma normal donde se liberan de responsabilidad los profesionales, logrando lo que querían, lo que buscaban. También con el caso fortuito, la fuerza mayor, si ocurre algo, pero es por caso fortuito o fuerza mayor. Y en el factor de atribución subjetivo, en la obligación de medios, se va a liberar probando la no culpa, es decir, probando que actuó con diligencia, con prudencia, con expertise, es decir, que puso todos los medios a su alcance para obtener el resultado. De esa manera se libera de responsabilidad, aunque el resultado no haya sido
el deseado tanto por él como por el paciente o su cliente. De todos modos, hay requisitos comunes. Usted sabe que cuando uno se somete a una práctica quirúrgica, lo que debería hacer el profesional es informarle adecuadamente. Nuestro Código Civil y Comercial lo exige el consentimiento. Ese consentimiento informado tiene primero que ser completo, detallado. Tiene además que ser, y lo es, perfectamente revocable en cualquier momento. Es decir, yo no quiero más. Y uno puede echarse atrás. Bien, incluso, obviamente, hasta antes de la cirugía. Hasta un momento antes de la cirugía uno puede echarse atrás. Y además, cuando se discute y se interpreta, tiene que ser de interpretación restrictiva. Es decir, yo no puedo imaginar que porque el consentimiento diga algo me autoriza a cualquier otra cosa o demasiado amplio. Siempre hay que ir a lo que dicen las propias palabras del consentimiento. Tal es así que más allá de esto que digo, el propio Código Civil después sigue estableciendo requisitos. Es decir, antes de someternos a una práctica quirúrgica, nos deben informar adecuadamente, detalladamente, sacarnos todas las dudas, los temores, pero esto además debe quedar registrado, porque es parte de la historia clínica. El consentimiento debe formar parte de la historia clínica, algo que no estábamos muy acostumbrados en general. Se hacían firmar papeles en blanco y así aparecen en los juicios después. El consentimiento informado, pero con alguna palabra, relleno, no. Tiene que ser un consentimiento donde alguien haya expresado su voluntad y haya quedado claro qué era lo que se quería hacer, cuáles eran los riesgos posibles, cuáles eran las alternativas, las expectativas de resultado. Ahora, ¿qué pasa? Que si nos dan publicidad o folletos que nos dice que todo va a quedar bien, que va a quedar perfecto, 100% de exactitud, esto decía algún folleto, en realidad ese folleto después sirve como prueba para comprobar que nos han mentido. Y es tan importante como el consentimiento. Como publicidad engañosa. Claro, porque es parte del derecho a la información. Claro. Entonces, si yo te digo, no, ¿qué querés? La nariz de, no sé, alguna famosa, y te digo, y te va a pasar esto, y te garantizo en la publicidad, aunque después en el consentimiento te haga firmar un consentimiento que hay que leer, que hay que leerlo. La letra chiquita, por sobre todo. Sí, pero no tan chiquita, a veces ni siquiera lo leemos. Y hay contradicción. Evidentemente la publicidad te va a servir para discutir que en realidad asumió un resultado. Claro. Porque ¿cuándo sí hay obligación de resultado? Cuando el profesional la asume. Y esto rige, por ejemplo, un abogado. Si un abogado garantiza el resultado de un pleito, cosa que no depende de él, depende de muchas circunstancias, él se puede comprometer a hacer todo lo posible, a utilizar todos los medios adecuados, a presentar los mejores escritos, pero el que va a resolver es un tercero. Claro. Entonces no puede garantizar el resultado. Tal cual. Pero sí lo garantiza nuestro Código Civil. Dice que en ese caso se va a entender como una obligación de resultado y deberá responder. A raíz de esto, nosotros solemos dar una serie de consejos, tanto para quienes escriben los consentimientos informados, como para aquellos que lo leen. Todo este tipo de cosas, esta especie de catálogo de consejos, los vamos a ampliar. Bien, vamos a hablar de los consejos y deberes entonces que deben realizar cada uno. Los profesionales tendrán que realizar un consentimiento informado bien explicativo de las acciones que van a realizar, de los medicamentos que van a utilizar, de los materiales en el caso de tener que utilizar prótesis, si los mismos están autorizados, quién los provee, quién los autorizó, qué marcas son. También van a tener que explicar las contraindicaciones posibles del tratamiento. Tendrán que incorporar en los antecedentes médicos de la paciente o el paciente.
Aquí un dato particular, la preparación exigible para el paciente. ¿Qué debe hacer previamente con el compromiso del paciente? Esto en general se hace firmar aparte, como un detalle, como una cartilla de todo lo que tiene que hacer los días u horas previos. Cuando hablamos en su momento de los antecedentes médicos, será necesario también que acompañen, por supuesto, exámenes específicos de acuerdo a la práctica que se va a realizar. He visto también carpetas y me pareció bien con fotos anteriores del paciente o de la paciente, porque aquí estamos hablando en este momento de medicina estética, de cirugía estética, entonces con fotos anteriores para contrastarla después con fotos posteriores que queden incorporadas en la carpeta. Y por supuesto algunas fórmulas de rutina que ya incorporan todos los consentimientos informados y el cumplimiento de la ley, de lo que exige la ley de salud pública y lo que exige el Código Civil. ¿Y el paciente? ¿Qué tiene que mirar el paciente en el consentimiento? Tendrá que revisar las cartillas y publicidades que le dieron para ver si coinciden con lo expresado en el consentimiento y la orden de trabajo. Es decir, ¿coincide la publicidad que me dieron con lo que están escribiendo para que firme? También, si un dicho del profesional no está expresado en el consentimiento, es como si no existiera. Entonces, todo lo que les diga el profesional debería estar volcado en el consentimiento informado. Y, por supuesto, verificar realmente los productos que van a utilizar, las marcas, las autorizaciones. Eso es necesario hacerlo previamente y uno además generalmente puede consultar con otros pacientes. Hay tanto para consultar ahora sobre cada una de las cosas que le digan que van a utilizar. Y por último, en su caso, incorporar cláusulas de no pago si no existe el resultado deseado. O de pago parcial sería más correcto, si el profesional, si bien no asegura resultado, habla de una baja incidencia de problemas y demás, entonces en ese caso incorporar una cláusula de pago parcial. Sí, sé que me vas a decir que es difícil, que esto viene hecho en formulario, pero eso implica también cierta responsabilidad a la hora de hablar de cómo tratamos nuestro propio cuerpo. Se nos está haciendo largo el video, así que los fallos de corte, que teníamos varios, los vamos a enunciar en la caja de informaciones abajo. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa ahora en esto que es Walter Gómez TV Abogado, el canal del asesoramiento jurídico gratuito en YouTube?